nombre es Lucrecia Cuevas Garza y soy escultora. Nací en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Viví ahí hasta los 3 años y después nos venimos aquí a la ciudad, toda mi familia. Y bueno, pues he continuado yendo siempre a Tamaulipas, que es como donde empecé realmente yo a trabajar. Primero estudié en el Colegio del Sagrado Corazón durante 18 años, con monjas. Entonces fue muy difícil la transición de dejar el Colegio de Monjas para entrar a la Escuela Nacional de Pintura y Escultura, la Esmeralda, en el año del 68. Yo era una muchachita ahí, fresa, que no tenía idea de nada, ni de política, de lo que estaba pasando en el país. Entonces entré a la escuela y pues con mucha angustia, porque los muchachos se la pasaban en las manifestaciones y todo este tipo de cosas. Y para mí pues era muy difícil. Entonces me cerré, me quedé con un par de amistades, personas muy tímidas, 2 hombres a los que quise muchísimo, un pintor, Ricardo Anguía, que ya murió, y un escultor, no sé su apellido, se llamaba José Inés. Era un hombre muy buen escultor, y los dos murieron relativamente jóvenes. Y bueno, en la escuela tuve la buena fortuna de tener como maestra a Rosa Castillo, que era excelente escultora. Luego Rafael Guerrero, que le decían el Veracruz porque era de allá, muy simpático. Y él me vio llorando un día porque no me habían aceptado en la escuela de arte, que porque no sabía trazar ni una línea, así me dijeron, la secretaria de la oficina. Entonces yo me quedé pues llorando allá afuera, estaba chamaquilla. Y se acercó un maestro y me dijo, ¿pero por qué llora? Y dije, pues por esto y esto y no puedo. ¿Y qué quiere hacer? Pues quiero hacer escultura. Ah, pues yo le enseño. Y de ahí para adelante yo me quedé con el maestro Rafael Guerrero, y él me enseñó muchísimas cosas de escultura, y tuve también la buena suerte, entre comillas, de que cuando yo entré a la Esmeralda, el maestro Zúñiga, Francisco Zúñiga, se jubiló. Y digo buena suerte no porque no fuera un excelentísimo artista, sino porque era tan fuerte su influencia que los muchachos y todo el mundo, todos los que estudiaban ahí, los alumnos, querían ser como Zúñiguitas, como Zúñigos chiquitas. Y entonces a mí no me tocó esa influencia. Y me pude dedicar a hacer mis cosas, lo que a mí me interesaba como artista. Y bueno, pues en la escuela me pasé 7 años, porque hice 5 años de la carrera y me salí un año cuando me casé. Tuve a Patricio, mi hijo mayor, que tiene 45 años, y me retiré para atenderlo cuando era bebé. Y luego estuve todo un año con él, y ya nada más me faltaba un año para terminar la carrera en la Esmeralda, y regresé a terminar la carrera. Y de inmediato me puse a trabajar. Luego encontré trabajo de escultura, y nunca he dejado de trabajar después de eso. Mi primer marido, el papá de Patricio, mi hijo, tenía muy buenas relaciones, y entonces me conectó con algunas personas con capacidad económica buena, y empecé a trabajar y empecé a hacer. De repente en una constructora me contrataron para hacer indígenas. Hice indígenas como de 15 lugares de la República en bronce, y me encargaban primero una, y luego 5, y luego 10, y luego 60. O sea, fue una época así como muy fructífera económicamente, pero me faltaba más tiempo para desarrollar lo mío, mi obra. Cuando se termina el trabajo con la constructora, se me ocurrió hacer en el Festival Internacional Tamaulipas
hablé con las personas que promovían este festival, pero no llegaron los brasileños que iban a abrir. Y entonces la del patronato estaba horrorizada y entonces yo le dije, yo canto, si quiere yo canto. Muy aventada porque nunca había cantado en público. Le dije, ¿cómo no, maestra? Lo que usted quiera. Le dije, le doy mi disco y óigalo. Y si le no, lo que usted quiera. Encontramos unos nopales ahí de tripla y le pusimos muchos rebozos muy bonitos. Y pues yo me senté en un banquito con mi guitarra y fue playback porque estaba muy bien grabado el disco y yo me lo sabía de memoria, entonces pues ahí sí me dio trampa, pero pues fue la única manera de poder cantar. Y yo no sabía que cuando cantas hay una cortina de luz que te impide ver al público. Y resulta que estaba el teatro lleno. Yo creo que si hubieras sabido me muero. Pero empecé a cantar súper divertida y feliz. Nadie se salió, todos muy contentos. Y ya el año siguiente me empezaron a invitar del festival. Y me iba yo a cantar en octubre a varias ciudades porque duraba todo octubre. Era una especie de Cervantino, pero en el norte, en Tamaulipas. Y venían personalidades de todo el mundo y era realmente interesante. Llegué a cantar en teatros enormes, en bibliotecas, en teatros chiquitos, en centros comerciales, en los kioscos. Era lo que más me gustaba a mí, en la plaza, porque llegaba así, toda la gente encantados, todos fascinados con el canto. Y yo me divertí mucho porque no tenía ningún deseo de escalafón ni de ser más o menos. Yo nomás me la pasaba muy bien, me pagaban muy bien y otra vez lo mismo. La mitad del tiempo preparaba todos los espectáculos y de repente me di cuenta que podía meter poesía, canto, tenía yo mi guitarrista, una bailarina. Hice una obra muy interesante que se llamó primero Maternidad y Creación, pero era un título un poco equívoco porque algunas gentes pensaban que era algo de medicina. Entonces le cambié a Locos Divinas porque es la vida de 5 artistas cuya maternidad o su falta de maternidad influyeron muchísimo como artistas. Hice yo esa obra pensando en mis hijos, porque para mí también fue muy difícil complementar ser artista, ser madre, todo eso. A veces que no estás y que las ausencias y que te angustias porque tendrías que estar ahí. De hecho, hasta había señores después de la conferencia, ay maestra, muchas gracias, porque fíjese que yo soy divorciado y no pude ver a mis hijos porque viven en otro estado. Fue muy impactante la respuesta, ¿no? Entre estas mujeres está Pita Amor, que pues, magnífica poetisa, pero se le muere su niño al año y medio de nacido y allí pues, ella estaba muy mal de la cabeza, pero acabó de enloquecer, se encerró 10 años. Luego Violeta Parra, la cantautora maravillosa, también se le murió su niña, una culpa espantosa. Isadora Duncan, la bailarina, se le murieron sus 3 hijos. Ella enloqueció, siguió bailando un poco y murió muy joven, y bebía mucho, pero entendible después de que te mueren todos tus hijos. En fin, me falta una Camille Claudel, ni más ni menos que Camille Claudel, que desgraciadamente la conocen como a la amante de Rodin, pero ella era igual de buena que Rodin o más. Una mujer maravillosa, de ahí no se sabe si tuvo hijos o no, o abortos, no se sabe bien. El caso es que cada año se iba enriqueciendo la obra de teatro y llegué realmente a poner espectáculos que valían mucho la pena. Y bueno, es parte de este camino de artista múltiple mío, ¿no? De la escultura, de la pintura, de la literatura, el teatro, la poesía. Hice también un libro que se acaba de imprimir y por la pandemia ya no se pudo presentar, pero pues habrá manera de presentarlo en línea.
que se llama Mami, ya no llores, porque yo he padecido largas etapas de depresión en mi vida. Y entonces, para entender la depresión, yo me puse a estudiar qué es lo que era, cómo era, por qué me había pasado eso. Y también para que, básicamente, mis hijos son los que siempre han sido mi motor, ¿no? Para que entendieran qué era eso de la depresión. Bueno, no he hablado de mi segundo hijo. Mis hijos se llevan 14 años. Son de diferentes matrimonios. El segundo, mi José Arcadio, no buen día, pero le puse ese nombre por el patriarca de 100 años de soledad. José Arcadio, su papá era un arqueólogo muy famoso que acaba de morir, Arturo Oliveros. Y mi hijo vive ahorita en Pátzcuaro. Él es antropólogo social y ha sido una experiencia maravillosa ser, ahora sí que, como dicen los ginecólogos, mamá añosa, porque lo tuve como a los 39 años. Y entonces uno recupera una parte bien interesante de qué es lo que vive la juventud, qué música les gusta, qué cine les gusta, cuáles libros, por supuesto ahora con todo lo que hay de redes sociales. O sea, he convivido mucho en ese sentido con Arcadio. Mi papá fue un pintor, muy buen pintor, nunca estuvo en exposiciones ni nada, sin embargo vivió siempre de su pintura. Mi mamá, ama de casa, pero con una capacidad extraordinaria para la artesanía, la costura, era una mujer con un gusto muy refinado. Y luego tuve otras 2 hermanas y 3 hermanos hombres. Puedo hablar primero de mi hermano hombre, que era jaranero. Entonces yo me divertía mucho con él porque íbamos a todas las fiestas y los zapateados y los charangos. Fue muy interesante y también murió joven, murió de 48 años. Pero una parte muy importante de mi vida fue cuando murió mi hermana. Mi hermana me llevaba 11 meses. Entonces siempre fuimos como gemelas, siempre para allá y para acá, siempre me ayudó, me cuidó. Incluso en esa época, y estando en colegio de monjas, ella me posaba desnuda para que yo dibujara. Fue una mujer muy inteligente, muy interesante, pero desgraciadamente murió de parto, un parto mal atendido. Y para mí, recuperarme de la muerte de mi hermana fueron muchísimos años de poder recordarla. Ahora es increíble, ya hace 50 años que murió, ¿no? Cuando era yo niña tuve la enorme suerte de tener un papá artista que inmediatamente se dio cuenta de la capacidad que tenía yo para la escultura. Me puso un maestro. Me acuerdo que me despertaba los sábados tempranitos. Hijita. Entonces me llevaba a la sala, me sentaba junto a él en el sofá y me enseñaba libros de arte, sobre todo de los impresionistas, pero de libros de cine. Me leía cosas, me llevaba a exposiciones. Yo a mi padre le debo muchísimo. Y a una tía que se dedicó allá en Ciudad Victoria, fue de las primeras personas que hizo teatro, pero se llevaba la escenografía, todos los muebles de su casa para el teatro, y ella hacía los guiones y hacía todo. Y luego tuve también un tío, Mariano Cuevas, que fue escritor muy importante, otro que se llamaba Rafael Cuevas, que era poeta. Entonces, bueno, pues ha sido en mi vida pues una gran suerte tener todas esas influencias. Artistas que me influyeron, podría decir yo que son más bien tendiente a los italianos. Y digo eso porque en esa época cuando yo estudié, todo el mundo se iba mucho por la parte de los franceses. Sobre tuve una primera etapa que, influenciada por Siegel, utilicé mucho las vendas y las mujeres amarradas. Yo me sentía muy angustiada y mal en mi relación de matrimonio.
que finalmente, desgraciadamente, pues acabó, pero yo empecé a hacer exactamente lo que sentía, la verdad que me sale del corazón, mi dolor, mi incapacidad de arreglar la situación, etcétera. Esa fue una larga etapa y luego de esa etapa me pasé a hacer el zoológico fantástico porque quería como contrarrestar la pena. Cuando estaba muy metida en el sufrimiento, de repente dije, ¿sabes qué? Haz algo que se vaya a la otra orilla, que te ayude, que contrarreste, que muestre el color de México. Y es cuando empecé a hacer el zoológico y los grillos y las gallinas y los armadillos, etcétera. Pero luego tuve otra vez una etapa de depresión larga, problema para poder ayudar a mis hijos que no tuvieran una mamá todo el tiempo con esa depresión tan espantosa. Entonces empecé a hacer una serie llamada Homenaje a mis hijos. En una de ellas se ve un medallón donde están los dos bebecitos, y si volteas la pieza, por atrás la falda de la pieza está llorando y la parte de enfrente, la falda está llena de flores. Entonces como muy significativo. Digo, es otra etapa. Alguna vez un dueño de una galería muy importante me dijo, vino a verme y me dijo, ¿sabes qué? Tu obra me encanta, pero si me llevas una menina y se vende, vas a tener que hacer meninas toda tu vida. Porque otra etapa importante fue cuando una amiga española me regala un libro de Velázquez, me enamoro de la menina, hago la primera menina como muy cercana a la pieza de Velázquez, y después fui desarrollando otras cosas. Hice la misma gesta trémula de las 3 mujeres, tiene la forma de la falda de la menina, la de homenaje a mis hijos, pero también hice cosas de artesanía, campanas, abrecartas, ya un montón de cosas que salieron de la menina. Otra vez fue la parte lúdica, la parte juguetona, la parte de color, y así voy. Lo único importante es, para mí, es ser absolutamente verídica, nunca mentir. O sea, si de veras estoy triste, hacerle caso al corazón. Y luego en alguna ocasión llegaba gente a la casa que, por ejemplo, el marido decía, yo quiero comprar esa obra, qué maravilla, no sé qué. Y la esposa saltaba y dijo, no, yo no quiero eso. En una de las mujeres amarradas. No quiero porque esa soy yo y no quiero verme retratada todo el día. No quiero. Entonces han pasado cosas de ese tipo, o gente que llega y me dice, llegaba y me decía, pero ¿cómo te atreves a poner esto? La cabeza del cubo, ¿no? Yo nunca entendí qué es lo que pasaba, pero sí entendí que mi trabajo movía a la gente, la tocaba, que eso es para mí lo más importante. Adiós, adiós amor, plantita de sombra enferma. Adiós adoración, nidito de ramas secas. Bajo tus alas de paja quise hacerme una mansión y se me llovió la sala, la alegría y la razón, porque un día y sin mañana un telegrama llegó, venía de tierra extraña, el nombre se me olvidó,
decía te quiero y con eso te bastó. En su aleteo de guerrero, un colibrí peleador te alejó de tu jilguero, cantarino soñador. Adiós, adiós amor, pajarito de tristezas. Adiós, adoración de la vida. Que la vida te sea buena.